he perdonado. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Queridos estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología Humana 1. Esta asignatura aborda conceptos y elementos que te permitirán integrar el estudio del organismo humano como un todo, desde su origen y desarrollo, sus bases moleculares, las características morfofuncionales de las células, los tejidos básicos y el sistema osteomioarticular, así como el intercambio de sustancias y energía con el medio en estrecha relación con la práctica médica y los problemas de salud de la comunidad. La estrategia docente a emplear tiene como elementos fundamentales la orientación de los contenidos, el desarrollo del aprendizaje independiente a través de la ejercitación y la consolidación, así como la evaluación sistemática, siempre desde los escenarios docentes de la comunidad. Durante el desarrollo de nuestra actividad abordaremos aspectos relacionados con la morfofisiología humana, su objeto de estudio y relación con otras ciencias. Teniendo en cuenta las bases moleculares y celulares de la vida, podrán interpretar los nexos internos existentes entre las propiedades fisiológicas del protoplasma, como forma primaria de organización de la materia viva, y los distintos niveles de su organización, así como las etapas del crecimiento y desarrollo humano, considerando el carácter sistémico del organismo y sus relaciones con el medio. Podrán además explicar la importancia que para la práctica médica tiene el dominio de la terminología específica en el estudio del cuerpo humano, los planos y ejes del cuerpo, teniendo en cuenta la posición anatómica, así como los diferentes tipos constitucionales. De igual manera, podrán interpretar la organización estructural y funcional de las células a partir de elementos básicos de la teoría celular y la interrelación de sus componentes para el cumplimiento de su función a través del estudio de los diferentes modelos celulares. La morfofisiología humana estudia la forma, estructura y función del organismo, así como las leyes y principios que rigen su organización, desarrollo y relaciones con el medio externo. La misma constituye un sistema de contenidos esenciales aportados por ciencias particulares con las cuales está en estrecha interrelación, como la biología celular y molecular, encargada de los aspectos moleculares de la vida, la embriología, que aborda los aspectos relacionados con la concepción y desarrollo del individuo, la anatomía humana, que estudia aspectos macroscópicos del organismo, la histología, los aspectos microscópicos, y la fisiología, encargada del estudio de las funciones. Además, toma elementos de especialidades como la genética y la inmunología. Esta disciplina guarda vínculo estrecho con los factores sociales como son las condiciones, modos y estilos de vida. Entonces, podemos entender su relación con la epidemiología y la sociología, entre otras. También se relaciona con especialidades quirúrgicas, clínicas y de medios diagnósticos como la anatomía patológica, la imagenología, el laboratorio clínico y la microbiología, a las que sirve de fundamento científico. Sin lugar a duda, el objeto de estudio de la morfofisiología es el organismo como un todo, interrelacionado con el medio ambiente. Con el desarrollo de la ciencia, y en particular de todas aquellas que forman parte de la morfofisiología humana, se han aportado grandes volúmenes de conocimientos sobre la forma, estructura, desarrollo y funcionamiento del organismo, a partir de la aplicación
de métodos de estudio tanto en el individuo vivo como en el cadáver. Cuando se trata de estudiar órganos, sistema de órganos y regiones del cuerpo humano a simple vista, algunos autores describen métodos que permiten el estudio por sistemas y otros que facilitan el estudio topográfico o por regiones. Otros métodos de gran utilidad son los que permiten la valoración funcional de los componentes del organismo vivo y generalmente se realizan en laboratorios. Están observando en la imagen algunos de estos métodos de estudio. Ustedes pueden profundizar en los mismos a través del material complementario que aparece en su CD. Para el estudio de las células y los tejidos desde el punto de vista microscópico se emplean diferentes métodos y técnicas, los que necesitan de la complementación del microscopio como instrumento indispensable para poder observarlas. Para el uso del microscopio es importante que conozcan cuántos tipos de microscopios existen y el basamento de su funcionamiento de forma general, el que se sustenta en la fuente de energía y sus sistemas de lentes. De ahí que en la microscopía se empleen diferentes tipos de microscopios en dependencia del interés de estudio. Por ejemplo, microscopios que emplean radiaciones visibles, de los cuales existen diferentes tipos. Hacia la izquierda de la imagen pueden ver el microscopio óptico de campo brillante y hacia la derecha un ejemplo de microscopio electrónico, los que emplean radiaciones invisibles y que pueden ser de varios tipos. Es importante que aprendan a utilizar de forma correcta el microscopio óptico de que disponen en el núcleo docente, lo que les permitirá la observación de estructuras celulares y tisulares. Entre las técnicas más empleadas para la observación de los tejidos está la de inclusión en parafina. De ella precisa utilidad y finalidad de cada paso. Estos contenidos los puedes estudiar siguiendo las orientaciones del CD, donde aparecen materiales complementarios correspondientes a cada uno de ellos. Otros métodos y técnicas empleados para el estudio de las células y los tejidos y que su uso depende de los objetivos del estudio pueden ser los métodos y técnicas para el estudio de células y tejidos vivos, entre los que tenemos el cultivo de tejido, que es el más empleado. Otros utilizados son la coloración vital, la coloración supravital y el trasplante de tejidos y órganos. Y aquellos métodos y técnicas que se emplean para el estudio de células y tejidos muertos y conservados, los que a su vez pueden clasificarse en métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas, entre las que se encuentran la reacción de Fulgen, que permite el estudio del ADN, la reacción de Paz, que permite el estudio de los polisacáridos, los sudanes, que permiten el estudio de las grasas. Por último, tenemos los métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas con basamento físico, entre los que tenemos la congelación y fractura, la inmunofluorescencia, la morfometría y la inmunocitoquímica, entre otros. Como todos sabemos, existen en la naturaleza diversos objetos y fenómenos que expresan su condición de materia en movimiento en múltiples formas y manifestaciones, a través de sus diferentes propiedades, incluso hasta las percepciones y sensaciones son producto de la actividad del cerebro, el que constituye la base morfofuncional de la memoria, la conciencia y el pensamiento. Sobre la materia, Lenin planteó: la materia es una categoría filosófica para designar la realidad objetiva, dada al hombre en sus sensaciones, calcada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, y existe independientemente de ella. El estudio de estos aspectos tiene gran importancia, pues permite la formación de una concepción científica del origen y organización de la materia. Sus propiedades y capacidad de interacción y combinación propician la aparición de niveles de organización que van desde los más simples o inferiores hasta los de mayor complejidad, llegando a formar verdaderos sistemas biológicos cualitativamente superiores,
con características estructurales y funcionales propias. Los niveles de organización de la materia, desde los inferiores a los superiores, son: subatómico, está constituido por partículas subatómicas como electrones, protones, neutrones y otras, que al interactuar dan lugar al nivel superior o atómico, al que se le incorporan otros elementos más complejos hasta llegar a conformar las moléculas con características físicas y químicas diferentes, que forman parte de otro nivel superior, llamado molecular. La interacción a este nivel de agregados moleculares y su compleja organización estructural da lugar a una forma superior de organización, surgiendo la materia viva. Nos estamos refiriendo al nivel celular, en el que aparece el movimiento biológico, que evoluciona dando lugar a niveles superiores como el de tejido, órgano, organismo, población, comunidad y biosfera. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones de su CD. Seguidamente nos referiremos al protoplasma como la forma de organizarse la materia en el nivel celular. El término protoplasma fue utilizado por primera vez por Purkinje en 1839 para nombrar el contenido de las células, ya fueran animales o vegetales. De ahí que por protoplasma se entiende a la materia que constituye a los seres vivos. La composición química del protoplasma es muy diversa. Se destaca la presencia de compuestos inorgánicos, representados por el agua, que constituye el componente más abundante en un 70 a 85%. Los minerales como sulfatos, magnesio, fosfatos y calcio, entre otros, que representan el 1%. Entre los compuestos orgánicos se destacan las proteínas en un 10 a 15%, los lípidos del 2 al 3% y los glúcidos en 1%. Estos contenidos puedes profundizarlos por la bibliografía orientada al respecto. Como materia que constituye a las células, al protoplasma le son inherentes propiedades fisiológicas como expresión de vida, las cuales adquieren un mayor o menor desarrollo dependiendo de la diferenciación y especialización de las células. En la imagen resumimos las mismas. Estas son irritabilidad, conductibilidad, excitabilidad, contractilidad, respiración, absorción, secreción, excreción, reproducción y crecimiento. Debes estudiarlas por tu bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El desarrollo de las propiedades fisiológicas del protoplasma de las células en su proceso de diferenciación y especialización conllevó al surgimiento de niveles superiores, haciendo cada vez más complejo el desarrollo biológico de los organismos, que alcanza su máxima expresión en el hombre. El desarrollo biológico humano constituye un proceso de cambios cualitativos continuos que comienzan en el momento de la fecundación y no cesan hasta la muerte. El nacimiento constituye un fenómeno decisivo. Con él se produce un cambio de ambiente del organismo y permite dividir el desarrollo en un período prenatal y uno postnatal. En cada uno de estos períodos se distinguen diferentes etapas que tienen características muy singulares. El período postnatal en condiciones normales es el más extenso. En él se pueden apreciar etapas muy bien definidas. La infancia y la etapa de la adolescencia se caracterizan por un crecimiento rápido con la maduración de todos los órganos y sistemas. La adultez es la etapa más extensa y en ella se han alcanzado ya el máximo de capacidad física, biológica e intelectual. El individuo está completamente preparado para enfrentar los retos de la vida. En el envejecimiento existe una disminución de las funciones. Sin embargo, la presencia de estos cambios implica también desarrollo. El conocimiento de estas etapas permite evaluar cómo se comporta el desarrollo a lo largo de la vida y favorece la realización de acciones en la comunidad como un enfoque de prevención de enfermedades
y promoción de salud. El período prenatal presenta 3 etapas muy bien definidas. Una etapa preembrionaria que se inicia con la fecundación y se extiende durante la primera semana. Una etapa embrionaria que se extiende desde la segunda hasta la 8ª semana y se caracteriza por una rápida diferenciación de los tejidos para dar lugar a los esbozos de los órganos. Por tal motivo, es un período de gran vulnerabilidad a la acción de agentes externos nocivos al desarrollo que pueden producir malformaciones congénitas. Y la etapa fetal, que se extiende desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En la misma continúa el desarrollo de los tejidos y órganos, dado por un crecimiento rápido y maduración de los mismos, lo que posibilita que la mayoría de ellos comiencen a funcionar durante la vida prenatal. En general, podemos resumir que el desarrollo ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, pero puede ser modificado por factores ambientales que lo favorecen o entorpecen. Tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y una velocidad variable de cambios y crecimiento, haciendo que unas sean más susceptibles que otras a la aparición de determinados problemas de salud, como pueden ser las malformaciones congénitas en el periodo embrionario, la hipertensión arterial en el adulto o la pérdida de capacidades mentales en el adulto mayor. Por todo lo anterior, el desarrollo constituye un componente esencial en el proceso de salud. Como ya sabemos, un nivel superior de organización de la materia es el nivel de organismo, que en el humano está constituido por un conjunto de estructuras y órganos que constituyen sistemas que forman el cuerpo. Para facilitar el estudio del cuerpo humano y poder precisar su descripción, debes conocer que éste se divide en diferentes partes. Las partes del cuerpo humano son cabeza, cuello, tronco y miembros superiores e inferiores. Cada una de estas partes se subdividen en regiones. Así tenemos en la cabeza el cráneo y la cara, y en el cuello las regiones anterior, esternocleidomastoidea, laterales y posterior. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. En el tronco se distinguen las regiones dorsal, pectoral, abdominal y perineal. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. Cada miembro superior cuenta con 4 regiones que se nombran deltoidea o del hombro, brazo, antebrazo y mano, destacándose en esta última las regiones dorsal y palmar. Los miembros inferiores también presentan 4 regiones, llamadas glútea o cadera, muslo, pierna y pie. En el pie se distinguen el dorso y la planta. Además de estas partes, existen cavidades donde se alojan órganos de importancia. En la cabeza se encuentra la cavidad craneal, que contiene al encéfalo, y en el tronco las cavidades torácica, abdominal y pelviana. En la cavidad torácica se encuentran algunas vísceras como el corazón y los pulmones. En la cavidad abdominal se distinguen órganos del aparato digestivo como el estómago e intestinos, y glándulas como el hígado y el páncreas. También se localizan los riñones, los uréteres y el vaso. En la cavidad pelviana se encuentra el recto, que pertenece al aparato digestivo, así como la vejiga urinaria y órganos del sistema urogenital. Las proporciones de las diferentes partes y cavidades del cuerpo varían de un individuo a otro, dando lugar a los tipos constitucionales, aspecto que por su importancia estudiaremos a continuación. Al hacer un estudio detallado de los individuos, se descubren diferencias entre ellos, tanto morfológicas como funcionales. Estas diferencias aportan la base para el estudio de los tipos constitucionales, que se definen como el conjunto de características morfofuncionales determinadas por factores genéticos y ambientales. Se han descrito diferentes clasificaciones de los tipos constitucionales. Una de las más utilizadas
es la propuesta por Pende, que describe tres tipos: longilíneos, normolíneos y brevilíneos. Los longilíneos tienen crecimiento preferentemente en longitud, son delgados y con poco desarrollo muscular. Los brevilíneos de crecimiento preponderante en anchura y son de cuello y extremidades cortas. Y por último, los normolíneos, que tienen características intermedias y son los denominados atléticos, ya que presentan un gran desarrollo del esqueleto y del tejido muscular. Deben profundizar en el estudio de estas características de los tipos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Para describir las características del cuerpo humano es necesario tener presente el concepto de posición anatómica. La misma considera al cuerpo humano en posición vertical de frente al observador, con la mirada fija en el horizonte, los miembros inferiores juntos y los superiores colgando a ambos lados del cuerpo, con las palmas orientadas hacia adelante. Este es un aspecto de gran importancia durante la práctica médica. En esta imagen se ilustra la posición anatómica. Durante tus actividades de consolidación y ejercitación, practica la misma con tus compañeros. Además de la posición anatómica, es necesario el dominio de los ejes y planos, ya que ellos determinan los términos a emplear para facilitar la comunicación y comprensión de la literatura médica universal. Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor de un eje. Estos son tres: el eje sagital, paralelo al suelo y a la sutura sagital del cráneo, orientado en sentido antero-posterior; el eje coronal o frontal, paralelo al suelo y a la sutura coronal del cráneo; y el eje vertical, perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo. Además, existen ejes oblicuos que presentan direcciones variables e intermedias a la de los ejes fundamentales. Los planos son superficies que cortan imaginariamente al cuerpo en un sentido determinado. Estos son tres y se caracterizan, al igual que los ejes, por ser perpendiculares entre sí y adoptan nombres relacionados con alguna estructura, teniendo la particularidad de que cada uno de ellos divide al cuerpo en dos partes. El plano sagital es vertical y paralelo a la sutura sagital del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda. Cuando éste coincide con la línea media del cuerpo, lo divide en dos mitades y se denomina plano medio. El plano coronal o frontal es vertical y paralelo a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en dos mitades, anterior y posterior. Por último, el plano horizontal, paralelo al suelo, divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior. El trazado imaginario de los planos y ejes facilitan la definición de términos generales de utilidad para la descripción de distintas características del cuerpo humano. Es importante destacar la relatividad en el uso de estos términos, según la posición del plano de referencia, particularmente en los miembros. Los más importantes son superior o craneal e inferior o caudal, relativos al plano horizontal, anterior o ventral y posterior o dorsal, relativos al plano coronal o frontal. Se utilizan otros términos relativos al plano medio como son: medio cuando coincide con el plano medio, medial cuando está cercano al plano medio, lateral cuando está alejado del plano medio e intermedio cuando está situado entre los puntos medial y lateral. Por último, tenemos los términos relativos a los miembros. Los términos proximal y distal se utilizan para designar la mayor o menor distancia del punto de unión del miembro con el tronco. Por ejemplo, la articulación del codo es proximal con respecto a la articulación de la muñeca,
pero al mismo tiempo es distal con respecto al tercio medio del brazo. Los términos ulnar y radial se refieren a las partes medial y lateral del antebrazo, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos tibial y fibular se corresponden con la parte medial y lateral de la pierna, respectivamente, relacionados con los huesos de esa región. Los términos palmar y plantar se refieren a la palma de la mano y a la planta del pie, respectivamente. Ellos no se observan en la imagen. El término dorsal se refiere a las superficies posterior de la mano y anterosuperior del pie. Otros términos se utilizan para las descripciones de órganos y cavidades, tales como interno y externo, cuando se refiere a las estructuras de las paredes de órganos huecos o cavidades corporales, superficial y profundo, cuando se refiere a la localización de alguna estructura en un órgano macizo o en una parte del cuerpo con respecto a la superficie del mismo. Existen otros términos generales de uso específico en el desarrollo prenatal, como son cefálico, caudal, rostral, entre otros. Para continuar con el estudio del tema, abordaremos aspectos generales relacionados con la organización morfofuncional de la célula. A principios del siglo XIX, con los descubrimientos de diversos autores, se definió la teoría celular, la cual plantea que la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos, determina las características morfofuncionales de los mismos, se origina a partir de otras células y la continuidad se mantiene a través de la información contenida en el material genético. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En el desarrollo evolutivo de las células se destacan dos tipos, dependiendo fundamentalmente de la presencia o no del núcleo, entre otras características, por lo que podemos encontrar a las células procariotas que carecen de núcleo, por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma sin ninguna membrana que lo aísle. Además, presentan escasos organitos u orgánulos citoplasmáticos. Ejemplo de ellas son las bacterias. Y las células eucariotas, que se caracterizan fundamentalmente porque su material genético está aislado por membranas, localizado en una estructura que constituye el núcleo. Además, se destacan en ella la presencia de una gran variedad de organitos citoplasmáticos conformando junto al núcleo el sistema de endomembranas. Esta forma característica de organización garantiza la compartimentación celular, ya que cada componente de la célula ocupa distintos espacios delimitados por membranas. Estas estructuras realizan distintas funciones y mantienen una estrecha relación estructural y funcional. Por su nivel de complejidad morfofuncional, abordaremos en esta actividad el estudio de las células eucariotas, características de los organismos pluricelulares. Existen diferentes tipos y formas celulares como resultado de los procesos de diferenciación y especialización celular, asociándose estas para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Esto está relacionado, entre otros factores, con la forma que debe adquirir una célula teniendo en cuenta el tejido al que pertenece y la función que desempeña. Por tal razón, existen células con características y funciones comunes formando un tejido particular. De igual forma, existen otras con estructura y función diferente. Para estudiar las características morfofuncionales de una célula, les sugerimos sigan el siguiente orden. Características generales.
donde deben tener en cuenta la forma, el tamaño, la disposición y abundancia o proporción. Características de su citoplasma. Tengan presente el aspecto, la coloración y los componentes más desarrollados. Características de su núcleo. Precisen el número de núcleos, la forma, el tamaño, coloración, la posición y sus componentes. Y por último, establezcan la relación estructura-función. Recuerden que la célula, por estar constituida por protoplasma, presenta una composición química similar a este. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La utilización del microscopio electrónico permitió perfeccionar el estudio de la estructura de las células. En ellas se destacan dos componentes fundamentales, el núcleo y el citoplasma, cada uno de ellos con características particulares, pero en estrecha interrelación, lo que garantiza las funciones generales y específicas de las células. El núcleo está constituido por 4 componentes: envoltura, cromatina, nucleolo y nucleoplasma o matriz nuclear. Por su parte, el citoplasma es la porción del protoplasma que rodea al núcleo. Está limitado externamente por la membrana plasmática, tiene una apariencia viscosa y en él se llevan a cabo importantes funciones metabólicas y contiene a los organitos y las inclusiones. Los organitos son estructuras vivientes de las células encargadas de su funcionamiento y que dependiendo de la presencia o no de membrana pueden ser membranosos y no membranosos, mientras que las inclusiones son estructuras inertes, resultado en muchos casos de la actividad de la célula. Estas pueden ser alimentos, pigmentos o productos útiles y de desechos. El estudio de cada uno de estos componentes deben hacerlo por la bibliografía orientada y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación abordaremos algunos aspectos generales de estos componentes citoplasmáticos, pero recuerden que deben profundizar en su estudio destacando su función en la célula. En el esquema se observa la disposición de los componentes en el citoplasma de la célula. Fíjense que cada uno guarda un compartimiento. Los organitos citoplasmáticos membranosos son membrana plasmática, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, complejo de Golgi, mitocondrias y lisosomas. Los organitos que no poseen membrana son los ribosomas libres, encargados de la síntesis de proteína para la célula, los centriolos, que juegan un papel importante durante la formación del uso mitótico en la división celular, y los microtúbulos y microfilamentos, que forman parte del citoesqueleto. En esta imagen están observando un esquema de la organización de la membrana plasmática, formada por una bicapa lipídica, fundamentalmente fosfolípidos y colesterol, en estrecha relación con las proteínas, a las que a su vez se unen carbohidratos. A esta estructura dinámica se le conoce como modelo del mosaico fluido, por su constante movimiento y recambio. En actividades posteriores profundizaremos en su estudio. En esta otra imagen pueden observar al microscopio electrónico la estructura trilaminar de las membranas plasmáticas de 2 células. Este organito funciona como una barrera protectora que mantiene la integridad del protoplasma y permite el intercambio de sustancias, energía e información entre el medio interno y externo de la célula. En esta imagen están observando un esquema del complejo de Golgi, en el que pueden ver sus sáculos aplanados a través de los cuales van pasando y modificándose las sustancias en formación hasta ser secretadas a través de las vesículas de secreción.
A continuación, observen una microfotografía al microscopio electrónico. Este organito es el responsable de la condensación de las proteínas, de añadirle azúcares, de formar lisosomas y de aportar membranas, entre otras funciones. En este esquema se representa la estructura de los retículos endoplásmicos liso y rugoso. Fíjense que tienen una relación estructural, siendo uno continuidad del otro. Pueden observar en las membranas del retículo rugoso ribosomas asociados, dándole el aspecto característico. En esta fotomicrografía electrónica podemos ver los retículos endoplasmáticos liso y rugoso. El retículo liso es un sistema de túbulos aplanados que se anastomosan entre sí, carecen de ribosomas asociados a sus membranas y tiene la función de síntesis de lípidos, por lo que abundan en células que secretan estos compuestos. Además, se plantea que participa en la síntesis de ácido clorhídrico, detoxificación del organismo y en el almacenamiento de los iones calcio que intervienen directamente en la contracción muscular. Por su parte, el retículo endoplasmático rugoso está constituido por cisternas interconectadas en forma de vesículas aplanadas, redondeadas, y túbulos que se anastomosan entre sí y unidos a su superficie se encuentran los ribosomas. Tiene la función de la síntesis de proteínas para la secreción. En esta imagen pueden observar a la izquierda un esquema de una mitocondria, donde se destaca la disposición de su doble membrana y las crestas. Hacia la derecha se observan las mismas estructuras, pero al microscopio electrónico. Las mitocondrias son las responsables del aporte de ATP mediante el proceso de la respiración celular. Cuando estudien de forma independiente el resto de los componentes citoplasmáticos, deben tener en cuenta sus características al microscopio óptico, al electrónico y sus funciones. Deben auxiliarse de las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen podemos observar en el citoplasma de las células diferentes tipos de inclusiones. En un corte de tejido donde se utilizó la tinción del ácido periódico de Schiff, se observa en el citoplasma de la célula un moteado rojo que se corresponde con la presencia de los gránulos de glucógeno, mientras que en un corte de tejido donde se utilizó la tinción de nitrato de plata, podemos observar gránulos oscuros de color marrón correspondientes a la presencia de lípidos. En la parte inferior de la imagen se observan como moteado oscuro los gránulos de zimógeno en una célula secretora de proteínas y hacia la derecha gránulos correspondientes a pigmentos de melanina. Para el estudio de las inclusiones pueden apoyarse en las orientaciones del CD. Como pueden ver en la imagen, existen diferentes tipos celulares en el organismo, en dependencia de la función que desempeña. A partir de células indiferenciadas comienzan a desarrollarse sus componentes, dando lugar a diferentes modelos celulares que responden a funciones específicas. Por ejemplo, existen células cuyo aparato de síntesis ha alcanzado un gran desarrollo, permitiendo la síntesis y secreción de determinadas sustancias, ya sean proteínas, lípidos, glucoproteínas, esteroides, entre otras. Por su parte, las células especializadas en la absorción desarrollan estructuras en su membrana plasmática que facilitan cumplir con su función. Presentan además organitos que participan en el proceso. Las células fagocíticas, por su parte, tendrán gran desarrollo de los lisosomas, entre otros componentes, ya que estos son los encargados de la digestión celular. A continuación observarán la interrelación de estos componentes en una célula secretora de proteínas.
En la imagen se representa de forma esquemática la interrelación morfofuncional que se establece entre el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y la membrana plasmática durante el proceso de secreción de proteínas. Generalmente, estas células tienen forma cilíndrica. Observen el desarrollo de estos componentes en el citoplasma de la célula y el trayecto de la secreción desde las cisternas del retículo a través de las vesículas de transferencia hasta incorporarse a los sacos de Golgi para terminar de formarse. Luego, a través de la cara madura o secretora del aparato de Golgi, emergen vesículas de secreción con el producto en su interior. Posteriormente, la membrana plasmática desempeña un papel fundamental, permitiendo la secreción de la proteína elaborada. En este proceso, las mitocondrias aportan la energía y el núcleo dirige y controla la síntesis a través de la codificación previa de la proteína a formarse. Es importante que una vez que hayan estudiado los componentes celulares y comprendido el ejemplo que les mostramos, sean capaces de interpretar la interrelación que se establece entre los componentes del citoplasma y entre estos y el núcleo, para garantizar el cumplimiento de la función de las diferentes células del cuerpo. Utilicen los modelos orientados anteriormente. Para ello es necesario que precisen la función de cada componente y el nivel de desarrollo que alcanzan en cada una de las células, teniendo en cuenta la diferenciación y especialización de las mismas. Hasta aquí hemos abordado elementos básicos que nos introducen en el estudio de la morfofisiología humana y nos permiten llegar a las siguientes conclusiones. La morfofisiología humana tiene como objeto de estudio al organismo humano. Emplea los diferentes métodos de estudio de cada una de las ciencias que la integran y constituye el fundamento científico de las ciencias médicas. El organismo humano como un todo es el resultado de la integración de diferentes niveles de organización y desarrollo de la materia viva, en estrecha relación con el medio ambiente. El desarrollo del organismo humano ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, puede ser modificado por factores ambientales, tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y constituye un componente esencial en el proceso de salud. Los tipos constitucionales expresan las diferencias individuales existentes entre las proporciones de las partes del cuerpo y tienen una alta significación práctica para el desempeño de la profesión médica. La posición anatómica, los planos y ejes del cuerpo constituyen el fundamento de la terminología científica de la morfofisiología como base para la comprensión y comunicación en la práctica médica. Todo organismo vivo tiene como unidad estructural y funcional a la célula, constituida por dos componentes básicos, el núcleo y el citoplasma, los que tienen funciones específicas expresadas por el nivel de diferenciación e interrelación alcanzado. Las características morfofuncionales de los diferentes tipos celulares del organismo dependen del proceso de diferenciación y especialización alcanzado por sus componentes. La similitud en la estructura y función de determinadas células del organismo justifica la existencia de diferentes modelos celulares. Hasta aquí hemos estudiado conceptos básicos abordados por la morfofisiología humana como ciencia y la organización estructural y funcional de la célula, los que les serán muy útiles para continuar con el estudio de la misma. Entre los componentes moleculares de la célula se encuentran los precursores de macromoléculas que serán objeto de estudio de la próxima actividad.
Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se estudiaron las generalidades de la morfofisiología humana como ciencia, aspectos relativos al crecimiento y desarrollo biológico del hombre, la terminología anatómica relacionada con el cuerpo humano, así como las características morfofuncionales de la célula. Entre los componentes moleculares que permiten la realización de las funciones celulares están los precursores de macromoléculas, monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos, que serán objeto de estudio de la actividad orientadora de hoy. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características estructurales y funcionales de los precursores de macromoléculas, particularizando en sus elementos constantes y variables, propiedades y enlaces polimerizantes. El surgimiento de la vida como producto del desarrollo y transformación cualitativa de la materia provocó la selección de los elementos químicos adecuados durante el complejo proceso de evolución. Las biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, suelen contener azufre y fósforo, entre otros elementos. Entre estas biomoléculas se encuentran los precursores, que al polimerizarse mediante enlaces covalentes forman las macromoléculas. La estructura básica de las macromoléculas está constituida por átomos de carbono que se unen entre sí y con átomos de hidrógeno para formar cadenas hidrocarbonadas de longitud variable y de carácter estable. En la imagen se representan varias asociaciones de los elementos químicos antes mencionados, constituyendo moléculas sencillas denominadas precursores, dentro de los que se encuentran los aminoácidos, monosacáridos y nucleótidos. Estos precursores se unen mediante enlaces covalentes y dan lugar a las macromoléculas, que tienen mayor complejidad estructural y elevado peso molecular. Así, los monosacáridos se polimerizan formando los polisacáridos. Es necesario recordar que el término polímero significa poli muchos y meros parte, de forma que los polisacáridos están formados por la unión mediante enlace covalente de muchos monosacáridos. Los nucleótidos, al polimerizarse, forman los ácidos nucleicos, mientras que los aminoácidos dan lugar a las proteínas. De esta forma, a partir de biomoléculas sencillas, surgen moléculas más complejas, que se agrupan de diferentes maneras con mayor peso molecular y son las macromoléculas. Podemos definir los precursores de macromoléculas como biomoléculas sencillas de peso molecular relativamente bajo que se agrupan entre sí para formar macromoléculas mediante el proceso de polimerización. Para comprender el estudio de los precursores hay que conocer los grupos funcionales presentes en ellos que permiten identificarlos. Entre estos grupos funcionales se encuentran el carbonilo, carboxilo, amino, hidroxilo, metileno, metilo y sulfidrilo, entre otros. Cada uno de los mismos presenta características estructurales y funcionales que participan en la determinación de las propiedades de los precursores de macromoléculas, por lo que es necesario su estudio. La función carbonilo o grupo carbonilo se presenta en dos formas: aldehído si éste se encuentra en un carbono primario o cetona si está en un carbono secundario. Los monosacáridos poseen en su estructura un grupo aldehído o cetona. El grupo carboxilo caracteriza a los ácidos orgánicos. Este grupo se encuentra en los aminoácidos y los ácidos grasos, entre otras biomoléculas, y le confiere carácter ácido a los compuestos que lo presentan en su estructura,
por ejemplo, ácido acético o etanoico. El grupo amino se encuentra muy distribuido en la naturaleza. Forma parte de aminoácidos, ácidos nucleicos, aminoazúcares, etc. En dependencia del número de las sustituciones de los hidrógenos del grupo amino, estaremos en presencia de una amina primaria, secundaria o terciaria. Este grupo le confiere carácter básico a las biomoléculas que lo contienen. Los compuestos que poseen el grupo hidroxilo se conocen como alcoholes. Estos se clasifican en primarios, secundarios y terciarios en dependencia del tipo de átomo de carbono al que se encuentran unidos. El grupo hidroxilo se encuentra en varios tipos de biomoléculas como azúcares y aminoácidos, entre otras. A continuación, estudiaremos los diferentes tipos de precursores, comenzando por los monosacáridos. En esta imagen se representan dos monosacáridos. Ambos presentan grupos hidroxilos unidos a sus átomos de carbono y un grupo carbonilo. Observen que tienen estructura similar, pero difieren en el número de átomos de carbono. En esta imagen se muestran también dos monosacáridos. Observen que tienen hidroxilos unidos a los átomos de carbono y un grupo carbonilo. El de la izquierda presenta dicho grupo en un carbono secundario, por lo que es una cetosa, y el de la derecha lo presenta en un carbono primario, por lo que es una aldosa. Es importante que en el estudio de cada precursor se identifiquen las estructuras que están siempre presentes y constituyen elementos constantes, así como las características estructurales que difieren entre uno y otro y se denominan elementos variables. Los elementos constantes determinan el concepto y los variables la clasificación. A continuación abordaremos el concepto de monosacáridos y posteriormente sus elementos constantes y variables. Los monosacáridos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas y sus derivados. Forman parte de los carbohidratos o glúcidos y se clasifican según su estructura en monosacáridos simples y derivados. El término de sacárido proviene del latín saccharum, que significa dulce. Los elementos constantes de los monosacáridos son el grupo carbonilo y el hidroxilo. A continuación les mostramos varios ejemplos de monosacáridos, donde observarán que todos poseen el grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo y otras características estructurales que constituyen los elementos variables. En esta imagen pueden observar la disposición de los grupos hidroxilos resaltados en verde. Fíjense que son diferentes en ambos compuestos. Estos hidroxilos están unidos a átomos de carbono asimétricos. Deben recordar que estos átomos tienen sus 4 valencias unidas a agrupaciones atómicas diferentes. Si observan el hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, podrán apreciar que el compuesto que lo presenta a la derecha se denomina D-fructosa, mientras que el que lo presenta hacia la izquierda es la L-fructosa. Esto es lo que constituye la serie estérica, que puede ser D o L. Los organismos vivos solo utilizan los monosacáridos de la serie D. En este caso particular, la disposición de los hidroxilos de ambas moléculas constituyen una imagen especular de la otra, por lo cual dichas moléculas son enantiómeros o enantiomorfos. Las moléculas que cumplen esta condición tienen las mismas propiedades físicas y químicas,
pero difieren en la desviación del plano de la luz polarizada y en su comportamiento en los seres vivos. Aquí observan dos monosacáridos, ambos son aldosas, por presentar el grupo carbonilo en un carbono primario, pero tienen diferente serie estérica, por la disposición del grupo hidroxilo unido al átomo de carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. A continuación, orientaremos otro elemento variable de estos compuestos. El grupo carbonilo reacciona con un hidroxilo del mismo monosacárido que se encuentre alejado 3 a 4 átomos de carbonos, formando un enlace denominado hemiacetal, lo que provoca la ciclización del monosacárido. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo que se encuentra en el cuarto átomo de carbono a partir del mismo, se establece un anillo de 6 lados que por su semejanza con un compuesto llamado pirano se denomina piranósica. Observen que en la fórmula cíclica los carbonos se enumeran en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo que se encuentra en el tercer átomo de carbono a partir del mismo, se establece un anillo de 5 lados que por su semejanza con un compuesto llamado furano se denomina forma furanósica. Observen la numeración de los átomos de carbono en el sentido de las manecillas del reloj. En las formas cíclicas, el carbono del grupo carbonilo se convierte en un carbono asimétrico y ahora se denomina carbono anomérico, que en este caso se corresponde con el carbono 1. Como se observa, al ciclizarse la molécula, el hidroxilo unido al carbono anomérico puede quedar por encima o por debajo del plano del anillo. Cuando el hidroxilo del carbono anomérico está por debajo del plano del anillo, se denomina alfa, mientras que cuando está por encima es beta. Ahora estamos en condiciones de resumir los elementos variables de los monosacáridos. Los elementos variables de los monosacáridos son la posición del grupo carbonilo. Si está en un carbono primario es una aldosa, mientras que si se encuentra en un carbono secundario es una cetosa. El número de átomos de carbono, la serie estérica, que ya sabemos que puede ser D o L, la posición de los hidroxilos unidos a átomos de carbono asimétricos, la estructura del anillo, que puede ser piranósica o furanósica, en los monosacáridos que tienen 5 o más átomos de carbono, y la posición del hidroxilo unido al carbono anomérico, que puede ser anómero alfa o anómero beta. En la imagen se muestra la clasificación de los monosacáridos. Los simples son aquellos que poseen un grupo carbonilo y una cadena carbonada polihidroxilada. El monosacárido puede ser aldehído o cetona, en dependencia de la posición del grupo carbonilo en el carbono primario o en uno secundario. Se denominan monosacáridos derivados a los que han sufrido transformaciones en sus grupos funcionales. Estas transformaciones pueden ser por oxidación, reducción o sustitución. Este contenido deben profundizarlo por su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD. Es importante que cuando estudien la clasificación de los monosacáridos simples tengan en cuenta que ésta depende de los elementos variables presentes en su estructura. De esta manera se clasifican de acuerdo a posición del grupo carbonilo, número de átomos de carbono, según la disposición de los grupos hidroxilos unidos a carbonos asimétricos, según la disposición del grupo hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Los monosacáridos se clasifican también en dextrógiros o levógiros en dependencia a si desplazan el plano de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, respectivamente, al ser colocados en un polarímetro. La reacción que experimenta el hidroxilo anomérico con otro hidroxilo de cualquier compuesto da lugar a un enlace acetal.
en su formación se libera una molécula de agua. Cuando el otro hidroxilo pertenece a otro monosacárido, este enlace acetálico toma el nombre de enlace glicosídico. Este es el enlace que polimeriza a los monosacáridos para formar los polisacáridos. Si el hidroxilo anomérico está hacia arriba, el enlace se denomina beta-glicosídico, mientras que si está hacia abajo es alfa-glicosídico. Hasta aquí hemos orientado las características estructurales de los monosacáridos. A continuación nos referiremos a sus funciones. Entre sus funciones tenemos ser fuente de energía, pues en su oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua se forman cantidades apreciables de ATP. Constituir una fuente carbonada, ya que parte de su cadena carbonada puede transformarse en compuestos no glucídicos como lípidos y aminoácidos. Formar parte de moléculas más complejas como glicoproteínas, glicolípidos y nucleótidos. Son los precursores de los oligo y polisacáridos. Los monosacáridos cumplen el principio de multiplicidad de utilización, ya que realizan más de una función en el organismo. Ahora pasaremos al estudio de otro de los precursores de macromoléculas, los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Son 20 los aminoácidos que se encuentran en la estructura de los péptidos y proteínas. Observen los aminoácidos que se muestran en la imagen y detallen los elementos constantes y variables de su estructura. En la imagen se observa la fórmula general de los aminoácidos. El grupo carboxilo y el amino se unen al carbono alfa, así como también la cadena lateral que se representa por R. Los aminoácidos son ácidos orgánicos, en los que al menos un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino. Cumplen funciones variadas, pero la más importante es constituir las unidades estructurales de los péptidos y las proteínas. Los elementos constantes de los aminoácidos son el grupo amino y el carboxilo, mientras que el variable es el tipo de cadena lateral. En esta imagen se muestra la clasificación de los aminoácidos tomando en cuenta su elemento variable, es decir, la estructura de la cadena lateral. Aminoácidos con cadena lateral alifática, que se dividen a su vez en cadena hidrocarbonada pura, con grupo hidroxilo en su cadena lateral, que contiene átomos de azufre en su cadena lateral, aminoácidos con anillo aromático en su cadena lateral, aminoácidos con grupo carboxilo o amida en su cadena lateral, aminoácidos con grupos básicos en su cadena lateral y aminoácidos cíclicos. Existen otros criterios de clasificación que se muestran en la imagen, como son el número de grupos carboxilos y básicos, que son grupos disociables. Se clasifican en ácidos si presentan dos grupos carboxilos y un amino, básicos si tienen dos grupos básicos y uno solo carboxilo, y neutros si presentan un grupo de cada tipo. Según la presencia de grupos químicos polares en su cadena lateral, se dividen en polares, que pueden ser iónicos o poco iónicos, y apolares. Veremos a continuación las funciones de los aminoácidos. Los aminoácidos cumplen el principio de la multiplicidad de utilización. Por ejemplo, son precursores de proteínas, forman parte estructural de las vitaminas, son precursores de algunas hormonas, constituyen neurotransmisores y algunos antibióticos son aminoácidos, como por ejemplo el cloranfenicol. En las imágenes se muestra la formación del enlace peptídico, responsable de la polimerización de los aminoácidos. Como se observa, se libera una molécula de agua. Ya hemos estudiado dos tipos de precursores, los monosacáridos y los aminoácidos. A continuación, orientaremos el estudio de los nucleótidos, que son los precursores de mayor complejidad estructural. Los nucleótidos son compuestos formados por una base nitrogenada, un azúcar
y por uno o varios grupos fosfatos. Su estructura se mantiene por los enlaces que observaremos a continuación. Aquí se observan los enlaces que mantienen la estructura de los nucleótidos. Beta-N-glicosídico entre el azúcar y la base nitrogenada. Éster fosfórico entre el hidroxilo del azúcar y el fosfato. Anhidrido fosfórico. En la imagen se observan los elementos constantes y variables de los nucleótidos. Los constantes son la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, mientras que los variables son el tipo de azúcar, ribosa o desoxirribosa, el tipo de base nitrogenada, purínica o pirimidínica, y el número de grupos fosfatos, generalmente de 1 a 3. Los nucleótidos se clasifican de la siguiente forma, según su base nitrogenada, en purínicos y pirimidínicos, según su tipo de azúcar, en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, y según el número de fosfatos, en monofosfatos, difosfatos y trifosfatos. El enlace polimerizante entre los nucleótidos es el 3'5' fosfodiéster. Observe que el fosfato o ácido fosfórico reacciona con dos hidroxilos, uno del carbono 3' y otro del carbono 5', formando dos enlaces de tipo éster fosfórico y liberando una molécula de agua. Por último, estudiaremos las funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos cumplen también con el principio de multiplicidad de utilización, ya que son fuente de energía, son cofactores enzimáticos, algunos son reguladores del metabolismo y son precursores de ácidos nucleicos. Lo estudiado en la actividad de hoy nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Las características estructurales de los precursores de macromoléculas determinan su función biológica. Los monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos desempeñan importantes funciones por lo que cumplen el principio de multiplicidad de utilización. Los enlaces polimerizantes de los precursores son del tipo covalentes, fuertes y además en medio acuoso son estables. En la actividad de hoy orientamos el estudio de los precursores de macromoléculas y observamos que los grupos funcionales, así como las características estructurales de dichas moléculas, determinan su función biológica. En la próxima actividad estudiaremos cómo las características de los precursores determinan la estructura y funciones de las macromoléculas como manifestación de la estrecha interrelación que existe entre la materia que constituye nuestro universo. Nuestros saludos para todos. En la actividad orientadora anterior se estudiaron los precursores de macromoléculas, sus características estructurales y funcionales, así como sus enlaces polimerizantes, que permiten la formación de macromoléculas. El estudio de este contenido será orientado en la actividad de hoy. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar los principios generales de organización de las macromoléculas y a partir de ellos el significado biológico de la relación estructura-función en las biomoléculas informacionales y no informacionales. Además, podrán explicar las características estructurales y funcionales de las proteínas y los polisacáridos a partir de su clasificación y sus elementos constantes y variables.
Los monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos se polimerizan mediante enlaces covalentes y dan lugar a las macromoléculas, que son organizaciones en las cuales participan cientos o miles de átomos con una compleja distribución tridimensional. Existen tres grandes familias de macromoléculas: las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Los monosacáridos se unen mediante enlaces glicosídicos y forman los polisacáridos. Los nucleótidos se polimerizan mediante el enlace 3'5' fosfodiéster y se forman los ácidos nucleicos. Y los aminoácidos se unen mediante el enlace peptídico para formar las proteínas. Las macromoléculas mencionadas poseen un conjunto de características comunes que estudiaremos a continuación. Entre las características generales de las macromoléculas se encuentran elevado peso molecular, carácter polimérico, carácter uniforme, carácter lineal, carácter tridimensional, carácter informacional, tendencia a la agregación y relación estructura-función. A continuación, abordaremos algunos elementos de cada una de ellas. Ustedes deben profundizar en las mismas siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El elevado peso molecular es una característica importante de las macromoléculas. Se consideran macromoléculas aquellas que tienen masa molecular mayor de 5 kilodaltons. El carácter polimérico está dado porque las macromoléculas son polímeros que se forman por la unión de varios monómeros, que son sus precursores. En el polímero existen propiedades que no dependen de los monómeros individuales, y sí de su organización estructural. Por tanto, las propiedades de las macromoléculas dependen de cómo se organicen sus precursores. El carácter uniforme se explica porque cada macromolécula, como pueden apreciar en la imagen, se forma por la polimerización de precursores del mismo tipo. Estos se unen mediante una reacción de condensación, con pérdida de una molécula de agua, y quedan enlazados de forma covalente, lo que le concede fortaleza a la estructura. El carácter lineal se debe a que los monómeros se unen uno a continuación del otro y forman largas cadenas poliméricas sin la existencia de ramificaciones. En la imagen se muestra la estructura tridimensional de una macromolécula. La organización espacial de las macromoléculas le confiere su carácter tridimensional. Esta estructura depende de la composición de la macromolécula. Otra característica importante de las macromoléculas es el carácter informacional. La información permite discriminar con un elevado grado de precisión con cuál molécula se interactúa, en qué sitio y bajo cuáles circunstancias. Teniendo en cuenta la forma en que se presenta la información molecular, puede ser de dos tipos, secuencial y conformacional. La imagen nos muestra la información secuencial, que está contenida en la estructura primaria de las macromoléculas y depende de la diversidad estructural de los precursores. A mayor diversidad, mayor carácter informacional. En este ejemplo, si establecemos que cada aminoácido codifica una letra del alfabeto, obtenemos una información que es la palabra amistad. El orden de colocación o secuencia de los aminoácidos determina el mensaje. En la parte inferior de la imagen pueden observar un ejemplo de información conformacional que está contenida en la estructura tridimensional, es decir, en la conformación general de la macromolécula. Este tipo de información permite la interacción de la macromolécula con otra biomolécula a través de sitios específicos, llamados sitios de reconocimiento. Este fenómeno recibe el nombre de reconocimiento molecular.
A continuación, pasaremos a orientar el estudio de las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlace peptídico, con peso molecular mayor de 5000 daltons. Además, existen otras sustancias formadas por la unión de aminoácidos que son los péptidos, con peso molecular menor de 5000 daltons, que pueden ser oligopéptidos y polipéptidos. Se denominan oligopéptidos cuando tienen de 2 a 7 residuos de aminoácidos. Ejemplos de ellos son las hormonas liberadoras hipotalámicas que controlan las secreciones adenohipofisarias. Se consideran polipéptidos cuando tienen más de 7 aminoácidos, pero su peso molecular es menor de 5000 daltons. Por ejemplo, las hormonas oxitoxina, la bradiquinina y el glucagón. A continuación, estudiaremos la clasificación de las proteínas según diferentes criterios. Por su forma, se clasifican en globulares, con estructura tridimensional, esferoidal y fibrosa, aquellas que su estructura tridimensional es alargada. Por su solubilidad pueden ser insolubles, cuya forma empaquetada les permite formar los diferentes tipos de fibras. Aquí se encuentran todas las proteínas fibrosas y globulares que forman parte de las membranas biológicas. Solubles, cuando tienen una estructura espacial globular. Estas se caracterizan por la presencia de grupos polares hacia la superficie. Y poco solubles, cuando son solubles en soluciones de sales neutras, como el cloruro de sodio. Ejemplo de ellas son las globulinas. Por su composición química se clasifican en simples, formadas solo por aminoácidos, y conjugadas, aquellas que presentan un grupo prostético que puede ser lípidos, glúcidos, grupos fosfatos, hemo, etc. Por su función, se clasifican en enzimas de transporte, de reserva, contráctiles, estructurales, de defensa y reguladoras. Seguidamente, orientaremos los diferentes niveles estructurales en que se organizan las proteínas para su estudio, que son primario, secundario, terciario y cuaternario, contenido que por su importancia y complejidad deben profundizar en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La estructura o nivel de organización primario se define como el orden o secuencia de los aminoácidos en la cadena peptídica. Constituye la estructura básica de las proteínas, está codificada genéticamente y es única para cada proteína. Es el nivel más importante ya que determina el resto de los niveles de organización y por tanto la estructura tridimensional y la función de las proteínas. En la imagen se muestra la estructura primaria de la ribonucleasa. Son 20 los aminoácidos que pueden formar las proteínas y estos varían de acuerdo a la estructura de su cadena lateral R, lo cual le confiere propiedades físico-químicas específicas. La estructura a nivel secundario es el ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica a lo largo de un eje, debido a la interacción entre los grupos carbonílicos y amídicos de los enlaces peptídicos con formación de puentes de hidrógeno. Los tipos fundamentales de esta estructura son alfa hélice, hoja plegada y triple hélice del colágeno. En la imagen se muestra la estructura secundaria en alfa hélice. Observen que en la misma los puentes de hidrógeno son intracatenarios, es decir, se establecen entre los elementos del enlace peptídico de la misma cadena y son paralelos al eje longitudinal de la molécula. Las cadenas laterales se disponen hacia el exterior de la molécula. La conformación beta u hoja plegada
se estabiliza también por puentes de hidrógeno, que se establecen entre los elementos del enlace peptídico, pero en este caso son intercatenarios, es decir, entre cadenas diferentes o de la misma cadena que se pliega. Las cadenas laterales de los aminoácidos se disponen por encima y por debajo del plano de la estructura. En esta imagen se muestra la estructura secundaria en triple hélice del colágeno, proteína que cumple una importante función estructural como soporte. La estructura terciaria es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas, estabilizadas por interacciones débiles y enlaces covalentes por puentes disulfuro que se establecen entre las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos. Deben recordar que las interacciones débiles son uniones salinas o iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y uniones hidrofóbicas. En la imagen se observa la estructura tridimensional de la mioglobina. Esta proteína tiene la función de almacenar oxígeno en el músculo para la contracción. La estructura cuaternaria es la asociación de varias cadenas polipeptídicas para formar una unidad biológicamente activa. Generalmente está constituida por un número par de cadenas polipeptídicas idénticas o diferentes en su estructura, que se unen por interacciones débiles y algunas por puente disulfuro. En la imagen se muestran dos ejemplos de proteínas con nivel cuaternario de organización. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, unidas por interacciones débiles. Cada cadena tiene unido un grupo prostético hemo que le permite la unión con el oxígeno. Por su parte, la insulina posee 2 cadenas polipeptídicas que se unen por interacciones débiles y puentes disulfuro. Existe una estrecha relación entre la estructura y la función de las proteínas, lo que se puede ejemplificar con el proceso de desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas se debe a la pérdida de su estructura tridimensional y por ende de su función biológica. Ello se debe a la acción de agentes físicos o químicos que rompen las interacciones débiles que estabilizan la estructura tridimensional. Este fenómeno no afecta a la estructura primaria. Estos agentes se denominan desnaturalizantes y entre ellos se encuentra el calor, los alcoholes, la urea y las variaciones extremas de pH, entre otros. En ocasiones, una vez que son eliminados los agentes desnaturalizantes, la proteína puede renaturalizarse, recuperando su función biológica. Las propiedades fisicoquímicas de las proteínas son consecuencia de su gran tamaño y la presencia de grupos ionizables. Debido a su gran tamaño, forman sistemas coloidales cuando se encuentran dispersas en medios acuosos, no dializan, o sea, no pueden difundir a través de las membranas. Fisiológicamente, las proteínas, al no difundir a través de las membranas biológicas, crean una presión osmótica, que en este caso particular se denomina oncótica, la que contribuye a la distribución del agua y los electrolitos entre las células y el medio extracelular. La presencia de grupos ionizables en determinados residuos aminoácidicos explica las propiedades eléctricas de las proteínas que orientaremos a continuación. Las proteínas presentan grupos ionizables entre los que se encuentran el grupo amino de un extremo de la cadena y el carboxilo del otro. También presentan grupos ionizables en las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Algunos de estos grupos se representan en la imagen. Cuando la proteína se encuentra en un medio con alta concentración de iones hidrógeno, es decir, en un medio ácido o de pH bajo, algunos grupos ionizables como los aminos aceptan iones hidrógeno y la proteína adquiere carga positiva. Cuando la proteína se encuentra en un medio con baja concentración de iones hidrógeno, es decir, en un medio básico o de pH alto, cede al mismo los iones hidrógeno, quedando entonces con carga negativa. Existe una concentración de iones hidrógeno
correspondiente a un pH determinado, en el cual la proteína presenta el mismo número de cargas positivas que negativas. Al valor de pH del medio en que se cumple esta condición y la proteína tiene carga neta 0, se le llama punto isoeléctrico. Cada proteína tiene un punto isoeléctrico propio, que depende de su estructura o nivel primario. Las propiedades eléctricas se utilizan como base en el laboratorio para muchas técnicas de separación de proteínas, como por ejemplo la electroforesis, muy utilizada para el diagnóstico de diversas patologías. Se denomina electroforesis al método de separación de moléculas basado en su desplazamiento en un campo eléctrico. Es un importante método diagnóstico, ya que se pueden separar proteínas que presentan cargas eléctricas diferentes. Ya conocen que las proteínas cambian su carga eléctrica en dependencia del pH del medio en que se encuentran. El medio más utilizado en los laboratorios clínicos es el de pH 8,6, en el cual las proteínas de la sangre adquieren carga negativa. Al colocar las mismas en un campo eléctrico, migran del polo negativo llamado cátodo al polo positivo llamado ánodo. A medida que sea mayor su carga y menor su masa molecular, migrarán más rápido, por lo que se separan. Finalmente se añade un colorante para visualizarlas. Otro tipo de macromolécula que estudiaremos en esta actividad son los polisacáridos, que se caracterizan por presentar monotonía estructural. Los glúcidos o carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Entre ellos se encuentran los monosacáridos, ya estudiados, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 moléculas de monosacáridos. Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlace glicosídico, poseen un peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y tienen como peculiaridad que no poseen un número exacto de monómeros. Los oligosacáridos son moléculas que poseen desde 3 hasta 10 monosacáridos. Casi siempre aparecen unidos a proteínas y lípidos, formando glicolípidos y glicoproteínas a las que alteran su solubilidad debido a que contienen agrupaciones altamente hidrofílicas. Los disacáridos constituyen la unidad básica estructural de los homopolisacáridos y de los mucopolisacáridos ácidos. A continuación mencionaremos su clasificación. El estudio de los mismos deben profundizarlo en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD. Los disacáridos se clasifican en homodisacáridos si rinden por hidrólisis el mismo tipo de monosacárido y heterodisacáridos si se obtienen monosacáridos diferentes. Dentro de los homodisacáridos están la maltosa, formada por 2 moléculas de D-glucosa, unidas por enlace alfa-1,4 glicosídico, y la isomaltosa, formada por 2 moléculas de D-glucosa, unidas por enlace alfa-1,6 glucosídico. Dentro de los heterodisacáridos están la lactosa o azúcar de la leche, integrada por una molécula de galactosa y otra de glucosa, unidas mediante enlace beta-1,4 glicosídico, y la sacarosa o azúcar de caña, constituida por una molécula de glucosa y otra de fructosa, unidas por enlace alfa-1,2 glicosídico. A continuación orientaremos el estudio de los polisacáridos. Los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son polímeros del mismo monosacárido. Aquí encontramos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la pectina y la quitina. Los heteropolisacáridos son polímeros de diferentes monosacáridos. Deben profundizar en el estudio de los mismos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El almidón está formado por 2 tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal largo de D-glucosas unidas mediante enlace glicosídico tipo alfa-1,4. La amilopectina es un polímero ramificado de glucosas
unidas por enlace alfa-1,4 glicosídico, pero cada 24 a 30 residuos existen puntos de ramificación mediante enlace glicosídico del tipo alfa-1,6. El almidón tiene la función de constituir la reserva energética más importante de las células vegetales. El glucógeno es un polímero de alfa-D glucosas que se unen por enlace glicosídico alfa-1,4, lo que permite el crecimiento del polímero en sentido lineal, y por enlaces glicosídico alfa-1,6 que facilita el establecimiento de ramificaciones cada 8 a 12 residuos de monosacáridos. Esto le confiere mayor solubilidad que el almidón. Este homopolisacárido es una reserva energética importante en las células animales. El glucógeno se almacena fundamentalmente en el hígado y un % pequeño a nivel del músculo esquelético. La celulosa es un polímero lineal cuyo precursor es la beta-D-glucosa, que se unen mediante enlace glicosídico beta-1,4. Es precisamente este enlace lo que le permite formar una red estabilizada por puentes de hidrógeno intercatenarios que origina fibras supramacromoleculares lineales y estables de gran resistencia a la tensión. La celulosa tiene función estructural y se encuentra en las paredes celulares de las plantas, en particular tallos y troncos. Los polisacáridos desempeñan importantes funciones en el organismo, como el almacenamiento de energía, destacándose el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. La estructural, al formar parte de la estructura de los organismos vivos, como la celulosa en las plantas, la quitina en los artrópodos y los glicosaminoglicanos en los vertebrados. Y el reconocimiento molecular, función en que participan los glúcidos de la membrana plasmática. En la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las macromoléculas se forman por la unión de sus precursores mediante enlaces covalentes y tienen elevado peso molecular. Entre ellas se encuentran los polisacáridos, los ácidos nucleicos y las proteínas, siendo estas últimas la de mayor diversidad estructural y funcional. Existe una estrecha relación entre la estructura y la función de las macromoléculas, siendo el nivel primario el que determina el resto de los niveles estructurales. Las proteínas cumplen con el principio de multiplicidad de utilización, debido a que son capaces de cumplir múltiples funciones en el organismo. Los polisacáridos son las macromoléculas más abundantes en la naturaleza, y sus funciones más generales son la de almacenamiento, la estructural y la de reconocimiento. En la próxima actividad orientadora continuaremos con el estudio de otra macromolécula de gran importancia biológica por su participación en los procesos de la herencia. Nos referimos a los ácidos nucleicos. Saludos para todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características generales de las macromoléculas, particularizando en los polisacáridos y las proteínas. En el día de hoy comenzaremos el estudio de los ácidos nucleicos, macromoléculas que contienen la información de nuestra estructura corporal en todos sus detalles y garantizan la conservación de la especie. Al concluir el estudio de los contenidos orientados en la actividad de hoy, serán capaces de explicar las características estructurales y funcionales
de los ácidos nucleicos, teniendo en cuenta sus componentes y niveles de organización. Los ácidos nucleicos constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas y están formados por la polimerización de nucleótidos con estructura tridimensional compleja. Sus funciones están relacionadas con el aparato genético celular en la conservación y transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación, aspectos de gran valor en la perpetuación de la especie. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ambos están formados por nucleótidos unidos entre sí por enlaces 3', 5' fosfodiéster, pero se diferencian en que el azúcar que está presente en el ácido desoxirribonucleico es la 2-desoxirribosa, mientras que en el ácido ribonucleico es la ribosa. Comenzaremos a continuación el estudio del ADN o ácido desoxirribonucleico. En la imagen se muestra la estructura de una de las cadenas del ácido desoxirribonucleico o ADN, localizado mayoritariamente en el núcleo de la célula. En la parte superior de la molécula, de izquierda a derecha, se representan las bases nitrogenadas que posee el ADN: citosina, adenina, guanina, timina. Hay que señalar que este no tiene en su estructura la base nitrogenada uracilo. En la parte inferior, observen los enlaces 3', 5' fosfodiéster que unen entre sí a los desoxirribonucleótidos. En el centro se observan moléculas de 2-desoxirribosa. La 2-desoxirribosa es el azúcar que forma parte del ácido desoxirribonucleico o ADN. Observen en la imagen que en el carbono 2 presenta un hidrógeno. La estructura primaria del ADN consiste en la secuencia de los desoxirribonucleótidos a lo largo de la cadena polinucleotídica. Observen en la imagen que el azúcar y el fosfato son los mismos, solo varía en la cadena la base nitrogenada. En un extremo de la cadena se encuentra un grupo 5' fosfato libre, mientras que en el otro un 3' hidroxilo. Para la determinación de la estructura secundaria del ADN, Watson y Crick utilizaron las reglas de Chargaff, las que plantean que la composición de bases del ADN es característica de cada especie. Las diferentes células de un organismo tienen una composición de bases nitrogenadas idéntica, que no varía con la edad, el desarrollo, estado nutricional u otras condiciones. La cantidad de timina es igual a la de adenina, mientras que la de citosina es igual a la de guanina. La cantidad de bases púricas es igual a la de bases pirimidínicas. La estructura secundaria del ácido desoxirribonucleico se descubrió por los científicos James D. Watson y Francis Crick en abril de 1953, lo que marcó un hito en el desarrollo de la biología molecular. En la imagen se muestra dicho modelo, cuyas características fundamentales son las siguientes. La molécula está formada por dos cadenas poliméricas de desoxirribonucleótidos. Ambas cadenas están enrolladas alrededor de un eje común con giro a la derecha, formando una doble hélice. Las bases nitrogenadas se encuentran hacia el interior de la molécula y se aparean entre sí, como se observa en la próxima imagen. La adenina siempre se aparea con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina siempre lo hace con la guanina por 3 puentes de hidrógeno, por lo que las cadenas son complementarias.
El eje pentosa-fosfato de las cadenas queda hacia el exterior. Deben puntualizar que cada fosfato presenta una carga negativa, por lo que la molécula se encuentra cargada negativamente, es decir, tiene carácter polianiónico y atrae fuertemente moléculas con carga positiva. Las cadenas se orientan de forma antiparalela, ya que una tiene en el extremo un grupo 5'-fosfato, mientras que la otra presenta un 3'-hidroxilo, es decir, corren en sentidos diferentes. De estas características estructurales se interpreta que ambas cadenas, por ser complementarias, poseen la misma información en su secuencia. En esta imagen se muestra la doble cadena del ADN y a la derecha se enfatiza la disposición de las bases nitrogenadas. Observen que las mismas se ubican perpendicularmente al eje principal de la molécula. Pueden observar a continuación una representación tridimensional de la molécula de ADN. Observen cómo se destaca la disposición en doble hélice de la molécula de ADN. En este modelo, los átomos de carbono son negros, el hidrógeno blanco, el oxígeno rojo, el fósforo amarillo y el nitrógeno azul. Hacia el exterior queda el esqueleto azúcar-fosfato, mientras que en el interior se encuentran las bases nitrogenadas apareadas. La molécula presenta dos surcos, uno ancho y el otro estrecho. Algunas proteínas pueden reconocer la secuencia de bases nitrogenadas a través de los surcos. Las cadenas son antiparalelas y se muestra el extremo 5'-fosfato libre. El modelo de Watson y Crick tiene gran importancia, ya que explicó la forma en que se almacena la información genética en la molécula de ADN y explicó la forma en que se transmite la información genética. A continuación, orientaremos las funciones de esta molécula. El ADN cumple las funciones de almacenar, conservar y transmitir la información genética. Esta molécula contiene la información que determina todas las características hereditarias del organismo. En términos moleculares, posee la información de la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas sintetizadas por el organismo. A continuación, orientaremos el estudio de los ácidos ribonucleicos. En la imagen se muestra la estructura de la cadena del ácido ribonucleico o ARN. En la parte superior de la molécula de izquierda a derecha se muestran las bases nitrogenadas citosina, adenina, guanina y uracilo. Hay que señalar que los ARN no tienen en su estructura la base nitrogenada timina. Observen en la parte inferior los enlaces 3'-5' fosfodiéster que unen entre sí a los ribonucleótidos y en el centro al azúcar ribosa. La ribosa es el azúcar que forma parte del ácido ribonucleico o ARN. Observen en la imagen que en el carbono 2 presenta un grupo hidroxilo. La estructura primaria del ARN consiste en la secuencia de los ribonucleótidos a lo largo de la cadena polinucleotídica. Observen en la imagen que el azúcar y el fosfato son los mismos, solo varía en la cadena la base nitrogenada. En un extremo de la cadena se encuentra un grupo 5'-fosfato libre, mientras que en el otro un 3'-hidroxilo. Ahora veremos los tipos principales de ARN. Existen tres tipos principales de ácidos ribonucleicos
que aunque serán tratados posteriormente, mencionaremos su función principal. ARN de transferencia, que transporta a los aminoácidos hacia los ribosomas durante la síntesis de proteínas. ARN ribosomal, estructura que participa en la síntesis de proteínas, y ARN mensajero, que lleva la información genética desde el ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas. Otras funciones que realizan los ARN relacionadas con la síntesis y procesamiento de las proteínas son participar en el procesamiento de otros ARN, participar en el proceso de secreción de proteínas, actividad catalítica, y en algunos virus son portadores de la información genética. Comenzaremos ahora el estudio de cada tipo de ARN. Los ácidos ribonucleicos de transferencia se caracterizan por ser polinucleótidos pequeños que están compuestos por 60 a 95 nucleótidos, aunque la mayoría tienen 76. Presentar bases modificadas, es decir, otras bases que no son las 4 bases que habitualmente tienen los ARN, y presentar estructura tridimensional similar entre ellos. A continuación, estudiaremos la estructura general de los mismos. Su estructura primaria es la secuencia de los nucleótidos en la cadena polinucleotídica, determinando los demás niveles estructurales y por tanto su forma tridimensional, como sucede generalmente con las moléculas informacionales. La representación de la estructura secundaria de esta molécula corresponde por su parecido a una hoja de trébol. Observen que está constituido por una sola cadena que se pliega en 4 sectores de apareamientos de bases, llamados tallos. En esta estructura, un tallo y su asa correspondiente forman un brazo, y cada brazo tiene una longitud y disposición característica. Se señalan los brazos anticodón, aminoacídico, timina, pseudouridina, citosina y dihidrouridílico. El extremo 5' tiene un grupo fosfato y el extremo 3' hidroxilo termina en la secuencia citosina, adenina, que no está apareado y es el sitio donde se une el aminoácido que será transportado. Por este motivo, el brazo se denomina aminoacídico. En el extremo del brazo anticodón se encuentran 3 bases nitrogenadas consecutivas que constituyen el anticodón, estructura responsable de reconocer el codón del ARN mensajero en el proceso de síntesis de proteínas. La estructura terciaria de los ARN de transferencia será orientada a continuación. Observen que estas moléculas presentan una forma tridimensional similar a una L invertida. Fíjense que el lado vertical de la L se forma por el brazo D y el brazo anticodón, localizándose en su extremo el anticodón, estructura muy importante ya que es el sitio por el cual la molécula reconoce al codón, presente en el ARN mensajero. El lado horizontal lo forma el brazo timina, pseudouridina, citosina y el brazo aminoacídico, y en su extremo se encuentra el sitio de unión del aminoácido que será transportado, aspecto importante en el proceso de síntesis de proteínas. En ambos lados, la molécula forma una doble hélice similar al ADN, pero con apareamientos menos específicos. Esta estructura es mantenida por interacciones débiles, fuerzas de empalizadas y puentes de hidrógeno entre las bases y grupos fosfatos. El ARN ribosomal se encuentra formando parte de los ribosomas, donde está asociado a proteínas específicas. Hay que destacar que presenta bases modificadas o raras en su estructura. Los ribosomas son organelos citoplasmáticos no membranosos formados por 2 subunidades desiguales, la mayor OL y la menor OS.
El ARN representa aproximadamente la mitad del peso del ribosoma, siendo el resto proteínas específicas. En la imagen se muestra la estructura de un ribosoma, donde deben observar las dos subunidades que lo forman, la mayor OL y la menor OS. Los ácidos ribonucleicos mensajeros difieren en cuanto a su tamaño en dependencia de la proteína que codifican. No presentan bases modificadas en su estructura, ya que deben contener la copia exacta de la información genética presente en el ADN para garantizar la fidelidad de la síntesis de proteínas. Su tiempo de vida medio es muy corto en comparación con los ARN ribosomal y de transferencia, debido a que es reemplazado en la célula después que es utilizada su información. Después de haber concluido la orientación de sus contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Los ácidos nucleicos ADN y ARN son macromoléculas informacionales. La estructura del ADN en dos cadenas complementarias garantiza el almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. Los principales tipos de ARN participan fundamentalmente en la expresión de la información genética o síntesis de proteínas. Los ARN de transferencia son pequeños y presentan estructura tridimensional similar entre ellos. Su función es transportar los aminoácidos hacia los ribosomas en la síntesis de proteínas. Los ARN ribosomales forman parte de la estructura del ribosoma, participando en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero lleva la información del ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas. Observando esta imagen debemos recordar que en su interior se encuentra la información necesaria para la síntesis de los biocatalizadores, cuyo estudio orientaremos en la próxima actividad.